Oye, comencemos. Medellín tiene aire de tango. Hace 100 años nació un escritor colombiano que contó el trasegar de los campesinos hasta la ciudad y cómo sus sueños se convirtieron en desarraigo. Medellín no estaba lista para recibirlos y en ese escenario de violencia los recién llegados encontraron en el tango la música que contaba sus tristezas y en Gardel la voz que los interpretaba. Tal vez porque al morir en Medellín el llamado zorzal criollo se convirtió en uno más de ellos. Aire de tango, publicado en 1973, recrea la ciudad que se considera más tanguera que la misma Buenos Aires. De la mano de esta obra de Manuel Mejía Vallejo, ingresemos a las entrañas de ese Medellín, de la noche, la farra, el puñal, la amistad y la muerte. Mis amigos se amañaban en Guayaquil. Nos acompaña en este episodio el historiador, periodista y escritor Reinaldo Espitaleta. Créame, podrá haber aquí mucho ladrón y hijuemadre, pero en Guayaquil no hay brutos, porque aquí no sobriagua el dormido. De los pueblos vienen los avispados, aunque sean unos perdidos, y las muchachas que conocen o van a conocer mundo. Manuel Mejía Vallejo. Después se cuadraba en el espejo para revisar la estampa. Crespo el pelo y las pestañas, arrepechado él, y su modito de andar como buscando camorra. Reinaldo, qué maravilla escuchar esta descripción, porque me remite a un término que tal vez es también del argot, o no sé si del tango, pero sí muy de Medellín, del camaján. ¿Qué era ese Guayaquil? Bueno, Guayaquil es el escenario que hace que, como Puerto Seco, Medellín sea realmente una ciudad. Y eso significa que en Guayaquil estaban todos los comprometidos con la vida, con la economía, con la existencia, con la plata, con la estafa, con los negocios, con los bares, con las cantinas, con la música, con la conversación y el encuentro. Y por supuesto, allí también había una delegación de gente popular de los barrios de Medellín, y ahí aparece el camaján también, el camaján, que es un joven contestatario de los años, en los 50 se empieza a ser muy visible en barriadas de aquí de Medellín, sobre todo como Manrique, Campo Valdés, en partes de Bello, en barrios obreros también estaban los camajanes. Y digo que contestatario porque era una manera de vestir distinta a una ciudad que todavía, o a una parroquia que todavía la gente, sobre todo los hombres, usaban el llamado cachaco. Estos eran unos tipos desgualetados, como decían las abuelas. Y entonces esa ya era una irreverencia, su forma de ser. Bailaban, el camaján bailaba muy bien, y dentro de su indumentaria también recordamos que tenían unos zapatos blancos y negros que la gente los llamaba los zapatos golondrinos. Entonces es un personaje que Manuel Mejía retoma también en Aire de Tango, porque es una obra que me parece a mí hace etnografía, hace antropología, sociología y cultura, y la convierte en un libro de arte. Ni oímos lo que empezó a decir. Nos quedamos viendo las palabras en el embaldosado, en esa espuma maluca que va dejando la colorada. Aquí también Manuel Mejía Vallejo nos está llevando a una descripción muy poética, donde uno casi que puede ver la sangre fluyendo entre las baldosas del piso, ¿verdad? Claro. Esa era la violencia de Guayaquil. Claro, es un novelista y un cuentista también de los tiempos de la violencia con mayúscula, esa violencia
de los años 50, liberal conservadora, que también le han dicho, y él hace un retrato maravilloso en Aire de Tango, en El día señalado, en otras de sus obras, por supuesto, y nos muestra qué es la violencia. Es un vertedero de sangre, un derramadero y derramamiento de sangre. Y esa violencia también se traslada, por supuesto, a sectores de la ciudad como Guayaquil. ¿Por qué? Porque es que en los bares y cantinas de ese tiempo también concurrían los laureanistas. Y digo los laureanistas, esto es interesante porque parte de esa violencia, que eran los que manejaban muy bien el machete y les decían, los que aplanchaban la gente, no siempre con filo, pero sí con el plan del machete o de la peinilla, que así le decía, y entonces a veces eso era tremendo. Manuel también era un gran duelista. Yo no sé si eso lo toma de Borges, de los cuchilleros de Buenos Aires, pero en muchos textos está el que maneja los cuchillos, y por eso no es gratuito que en Aire de Tango el protagonista, pues Jairo el cuchillero, o sea, un gran experto en este tipo de armas. Reinaldo, empezamos a hablar de Guayaquil. Para las nuevas generaciones, para quienes no son de Medellín, es que Guayaquil es todo el centro de la ciudad. Ubiquemos un poquito dónde es que estaba Guayaquil, que hoy por hoy pues es donde está esa Plaza de las Luces, y está al frente de la gobernación, la alcaldía, el centro administrativo y gubernamental de esta ciudad. Bueno, remontémonos a una ciudad muy chiquita, todavía a principios del siglo XX. Donde llegaba el tren, ¿verdad? Exacto. Entonces Guayaquil va a ser muy visible por varias cosas, porque allí se construye la gran plaza de mercado cubierta, una de las primeras que hay en Medellín, la segunda, mejor dicho, que la primera fue la Plaza de Flores, la segunda la que construye con Leonardo Amador, con el gran arquitecto pues Charles Carré, y es muy visible por eso y porque ahí en 1914 ya está la estación central, la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia. Después también va a estar la estación del ferrocarril de Amagá, un lugar donde se van a concentrar muchas situaciones. Al principio se va a llamar el Barrio Sur, no tanto Guayaquil, sino que hay un sector de Medellín, el Barrio Sur, que no solamente era Guayaquil, sino que tomaba parte del Barrio Colón, que ya nadie lo determina ni sabe dónde era, y existía en Medellín también el Barrio Norte, pero el Barrio Sur, y uno mira censos de 1905, y estaba habitado por artesanos, por prostitutas, por un poco de gente que eran los vagos, y había en un momento en Medellín un poco de poetas, había censo de poetas, y entonces ese Barrio Sur, que es Guayaquil, era un lugar absolutamente misterioso, atractivo, y hace que después se convierta en un puerto seco, lo que decíamos ahora, un puerto seco donde confluyen y convergen todas las clases y sectores de la sociedad de Medellín. O sea que es un lugar, como lo calificaría algún cronista y editor, una ciudad dentro de la ciudad, una ciudad dentro de otra. Se puso contento al descubrir que Gardel había sido peleador y que recibió por lo menos un balazo. El plomo salió en la autopsia, que era de la mafia de Montevideo y Buenos Aires, que fue un chinche pernicioso y estuvo en un reformatorio por vagabundo y delincuente. Ese peleador y vagabundo y delincuente era un ambiente que se vivía en Guayaquil, y aquí, cuando escuchamos esta voz que hace referencia a la obra de Manuel Mejía Vallejo en Aire de Tango, nos repite a ese ambiente que se vivía en Guayaquil. Sí, a ver, Gardel, pues sí, en sus juventudes, en su adolescencia, pues también fue un buen contrincante en peleas de cafés y va a recibir un balazo y todo eso es cierto. Guayaquil también, Guayaquil era un lugar donde estaban los guapos, así se le decía aquí, el guapo es el que pelea bien, el que no le da miedo de nadie, y esos guapos generalmente se trenzaban en peleas a puño, pero luego aparecen los de los cuchillos, ¿cierto? Los cuchillos que los manejan muy bien, aparecen también los de los machetes que tienen las 31 paradas del machete, las 33 paradas del machete, no sé qué, no se veía todavía mucho lo de la bala, pero sí era un lugar turbulento, un lugar donde era a veces muy pacífico, pero cuando también se armaban unas reyertas y unas riñas de la Madonna, y creo que el ambiente que describe Manuel Mejía Vallejo en Aire de Tango se ajusta a la realidad que se vivió después de los años 50 y en la década de los 60, cuando ya Guayaquil empieza su periodo y proceso de decadencia y desaparición. Y entonces casi que de día era un lugar donde se funcionaba como una plaza de mercado, donde la gente iba a mercar,
y luego iba tomando el ambiente de cafetín, o cómo era realmente. A ver, era muy, lo que digo, la turbulencia, porque había mucha gente de todas partes, gente campesina, los obreros, los trabajadores, los banqueros, la gente, los prestamistas, los agiotistas, era una concentración de gente de todas partes, era un lugar de comercios y de intercambios, y era absolutamente efervescente la presencia de los públicos en Guayaquil. Guayaquil fue la primera parte de Medellín que vivió 24 horas al día, no cerraba. En Guayaquil fue donde primero ocurrió eso, o sea que en Guayaquil había noche, había nocturnidad, había relaciones por la noche y por supuesto era distinto el día a la noche era más para la rumba, para la fiesta, para el ejercicio de la prostitución, también para algunos intercambios comerciales, pero por la noche era ya la gente bailando y la gente tomando en los bares, también se hacían negocios y aparecían personajes como por ejemplo Tartarín Moreira, que era detective y que fue un gran poeta popular en Guayaquil porque él era detective. Todos los zampones sabían que eran detectives, antes a veces se lo gozaban, pero eso sí era, Guayaquil era un lugar de eterna presencia de la gente. Cuando digo eterna es todo el día y toda la noche había gente. Créame, podrá haber aquí mucho ladrón y hijuemadre, pero no hay brutos, porque aquí no sobriagua el dormido. De los pueblos vienen los avispados, aunque sean unos perdidos, y las muchachas que conocen o van a conocer mundo. Por otra parte, todos estábamos desengañados. No había modo. Uno quiso estudiar, el otro buscaba ser torero o boxeador, o chofer de un gran camión de carretera, o presidente de la república, o santo, o siquiera ganarse decentemente la sopa. Una descripción de lo que tú estás diciendo a través de la literatura, ¿verdad? Claro, a ver, el Manuel es un gran retratista de ambientes, de paisajes materiales, paisajes humanos. Me parece que ella hace una labor de sociólogo tremendo. Guayaquil también no solamente es el barrio del comercio y de los intercambios y transacciones de carácter monetario, sino de la bohemia. Entonces es muy importante eso, que en los cafetines cosmopolitas, en la música, no solamente es el tango el que se escuchaba allí, sino los bambucos, los pasillos, música mexicana. Entonces era una gran concentración de culturas populares, y que Manuel hace todo un sondeo, me parece muy exacto, de esos ambientes en que además había una cosa muy linda, que era la conversación, los intercambios, y cuando habla del avispado, claro, el que era avispado se llevaba, como decían en los cachos, al que era bobo, y el que era bobo tenía que aprender a dejar de ser bobo también por el ambiente de calentura de un lugar tan lleno de contradicciones y de gente de todas partes, en el que el vivo seguramente sí vivía del bobo. La banda sonora que nos acompaña rinde un homenaje al bandoneonista antioqueño Pepe de Lugo, quien falleció en el 2013. Las canciones son interpretadas por la agrupación Las Minorías. Escuchamos en este episodio Medellín tiene aire de tango. ¿Conocen su día de cenizas? Mamando gallo al curita santo que marca la cruz de la ceniza en la frente de la bonitona. Polvo eres y del bueno. Estamos hablando aquí de la mujer y de la mujer que habitaba Guayaquil. Bueno, entonces, las mujeres de Guayaquil, hay una particularidad, digamos, uno pudiera hacer un análisis del Guayaquil con la presencia masculina, del Guayaquil machista, que era la cultura y la mentalidad de la época también durante mucho tiempo, pero las mujeres hacían una presencia fundamental, no solamente las vendedoras, que era muy interesante, las vendedoras de natilla, las vendedoras de verduras, de tomates, de pescados, que también estaban no solo en la plaza, sino fuera de ella, sino, por ejemplo, las que atendían en los cafés, la famosa copera, fue muy célebre las coperas, que eran unas mujeres por lo demás muy bien puestas, muy bonitas y atractivas, precisamente para atraer todo ese público de varones a que las vieran a ellas y hicieran también no solo los piropos, sino que dejaran la plata allí, ¿cierto? Que dejaran la plata en el café. Y las prostitutas, a ver, Guayaquil fue un lugar
de prostitución, no el único en Medellín, sino que hizo parte de esas zonas de tolerancia que desde, por ejemplo, los años 40 en Medellín eran abundantes. Y digo abundantes porque tener una ciudad 9 zonas de tolerancia, si era pues ya una cosa absolutamente escandalosa en una ciudad tan parroquial, tan llena de discursos eclesiásticos y donde la moral era también parte de la vida cotidiana. Como las puticas, andaban sabrosas y ahora ni las atisban. Tapar manchas, tapar arrugas, tapar canas, tapar la mala vida pasada. Espejos quebrados, ¿saben? Y ellas pegándose a su historia, pegando las manos contra los portones o doblando la pierna y apoyando el tacón gastado en la pared. Horas y horas, esperando a un cliente borracho que se las acueste por billetes arrugados. Claro, esa figura del tacón en la pared es una figura absolutamente preciosa de lo que significaba una mujer esperando clientela, una prostituta esperando clientela. Muchas de ellas llegaban a la época de la decadencia, de la ruina corporal, y eso también daba una suerte de melancolía y de tristeza al paisaje de Guayaquil, que en general era de alegría y de fiesta. En la novela Aire de Tango hay una cosa muy curiosa, todos los hombres tienen nombre y hasta sobrenombre, pero las mujeres no son nombradas por sus nombres de pila, sino también todas por sobrenombres, que era un rango y una situación que se veía en eso de las puticas. Aquel, por ejemplo, la Marielo, tuvo herencias, vida a todo meter, mozos del mero cogollo, viajes, vestimentas de la extranjería. Ahora no más le queda una pareja de perros flacos y cacorros y un sinsonte callado. No, claro, ahí está entonces la otra parte de no solo las mujeres, las prostitutas, las vendedoras del cuerpo y de otras mercancías, sino también los homosexuales, los maricas. Guayaquil fue la primera parte de Medellín donde hubo travestis, donde los travestis tenían cierta libertad y presencia y visibilización desde fines del siglo XIX, cuando comienza Guayaquil. También es un espacio entonces de eso que llamamos la libertad, un espacio público donde se pueden mover las gentes que eran catalogadas como anormales en Medellín y en otras partes del mundo. Había cierta presencia, llamémoslo así, democrática, que no cuestionaba a los homosexuales ni a esto que estaba describiendo Manuel de una manera tan gráfica. Rabia cuando desenterraron los rieles. Parecían grandes animales amigos. Al otro día, a las 6 de la mañana, volvían a regarse por la ciudad, llevando gentes a sus esquinas, sacando gente de sus casas. El tranvía y todo ese modo de transportarse en ese Medellín de verdad nos evoca esta novela de Manuel Mejía Vallejo. Aquí hubo varios símbolos de la ciudad, de lo que se llamaba el progreso de la ciudad. Una es el tranvía, que también tenía una estación ahí en Guayaquil. El otro es el ferrocarril, fue un símbolo del progreso de Antioquia y de Medellín. Va a irse desmontando, va entrando en ruina, en quiebra, y eso es muy triste, porque entonces la muerte de Guayaquil tiene que ver con la muerte del tranvía en los años 50, pero además con el deceso de un medio de transporte que fue absolutamente representativo en Antioquia, que conecta a Medellín con el mundo, en serio, porque lo lleva hasta el río Magdalena, y el río Magdalena era la comunicación con el resto del orbe, y es una gran melancolía y tristeza la que causa eso. Los últimos rieles, por ahí tenemos entonces, hay que decirlo, y que yo creo que Manuel lo avisora, que ojalá nunca tumben la estación central, la estación Medellín del ferrocarril. Este capítulo justamente se llama Mis amigos se amañaban en Guayaquil. ¿Vos disfrutaste en Guayaquil? ¿Fuiste? ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué la gente se amañaba en Guayaquil? Era un lugar donde cabía toda la gente, no era un lugar de exclusiones, sino de inclusiones, pues desde el bandido hasta el banquero cabían en Guayaquil. Y en una época ya, digamos, cuando el Guayaquil decadente, que fue el que me tocó a mí observar y vivir en buena parte,
pues todavía sobrevivían algunos de los grandes cafetines como el High Light, que era un sótano con música en vivo. Eso era una maravilla porque ya eran los tiempos también de la salsa. Recordemos que la salsa empieza a figurar en Medellín desde la década del 60 y en los 70 toma un auge. Entonces uno iba ya a zonas como el Maturín, ¿cierto? Maturín, que había muchos cafetines de tango, pero también de salsa, y a Palacé, digamos, el Palacé era extraordinaria, porque en Palacé no tanto se oía el tango, sino en Carruseles, Brisas de Costa Rica y otros bares que están dentro del corazón del viejo Guayaquil, pues escuchaba era la pura salsa y los bailarines eran tremendos. Algunos domingos arrimábamos al Parque Bolívar a oír la retreta y ver muchachas bonitas y sanas, estanchotas. Muchachas, no sé qué pasa, verlas alegrarse, bonitas con sus minifaldas, que dicen ahora. La minifalda la inventaron hace años, aquellas de Lovaina y Guayaquil. Eso es una maravilla. Como Manuel también habla de las modas, de los adelantos que tuvimos en Medellín, que era una... las industrias apoyaron muchas cosas en Medellín, y si bien la minifalda es un invento inglés, creo que había unas anticipadoras de la minifalda y de otros vestuarios en Lovaina, que fue otro lugar de fiesta corporal, de fiesta colectiva, y que era un lugar más para los ricos, para las clases altas. Lovaina, distinto a Guayaquil, donde iban todos, de encuentro popular y de encuentro de clases altas. En Lovaina era para sectores ya de mucha platita en el bolsillo. Ya para cerrar, Reinaldo, y dejarle a nuestros oyentes una cercanía con esa locación y ese escenario que fue Guayaquil, ¿qué imagen nos regalarías para cerrar este capítulo donde tus amigos y los amigos, de acuerdo a Manuel Mejía Vallejo, se amañaban en Guayaquil? A mí la imagen que me queda sonando siempre es la de la Plaza de Mercado, porque la conocí cuando era muy organizada, y después la plaza se sale de su organización y de su bella arquitectura y se riega de una manera de economía informal en un lugar que se llamaba El Pedrero. Entonces al Pedrero iban también ricos y pobres a mercar, y son más que una imagen visual, es una imagen olfativa donde hay más que perfumes, hedores, cosas que se van pudriendo. Es la imagen de la decadencia de un lugar que fue maravilloso y que ya para los años 60 y 70 es como una suerte también de estorbo para ciertos sectores de los inmobiliarios y de los intereses también de otras plusvalías y del cambio del valor de la tierra. Esa es como la imagen que tengo, más de la decadencia que del progreso. Cuando perdimos a Guayaquil, ¿qué perdió esta ciudad? No, perdió muchas cosas, perdió una cultura, perdió un lugar de encuentros, perdió una zona donde cabía toda la gente, y fuera de eso, Medellín se va a guayaquilizar. Es que ya en el peor sentido de la palabra, no en el mejor sentido, sino que se guayaquiliza. Creo que yo no sé si Manuel alcanzó a hacer eso en Aire de Tango, pero yo recuerdo al dueño de Versalles, que era un argentino, Leonardo Nieto. Él fue el primero yo le escuché esa palabra. Si ustedes no le paran bolas a Guayaquil y a todo esto, eso se les va a venir para el centro, y eso fue lo que pasó. Gracias, Reinaldo, por haber compartido estos momentos y disfrutar de este Medellín que sigue teniendo aire de tango. En este podcast a la carta tenemos como protagonistas las canciones de Pepe de Lugo, bandoneonista, cantante y compositor, fallecido en el 2013 y a quien rendimos un homenaje en esta serie donde Medellín tiene aire de tango. Una coproducción de Fundación Manuel Mejía Vallejo, Parque Comercial El Tesoro y Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Soy Selene Botero y me acompañan en la producción y narración Darío González. Investigación Gabriel Jaime Botero. Banda sonora Medellín tiene aire de tango. Temas originales del cantante y bandoneonista Pepe de Lugo. Voz Camilo Suárez. Violín Dagoberto Torres. Guitarra Alex Pérez. Armónica Santiago García. Bandoneón Andrés Gómez. Arreglos y contrabajo Julián Loaiza. Máster y mezcla Leonardo Sierra. Estudio Retro. Sello disquero Afro Caribbean Group. Fotografía en cuadro Arte Will Zapata. Medios digitales Andreina Zúñiga. Producción sonora Luis Carlos Meneses. Para más información visita podcastalacarta.com.
Dios quiso que en la tierra también hubiera un cielo, con todos sus encantos y todo su esplendor, y pasó su mirada por todo el hemisferio a ver dónde podía hacer su fundación. Buscó por todas partes y atravesó los mares, los 5 continentes buscando recorrió, de tan bellos parajes y tan lindos lugares para crear su cielo a Medellín buscó. Medellín, tierra de promisión, con cariño te canto mi canción. Medellín, donde tengo mis amores, es la hermosa ciudad de las flores. Eres tú, el Edén que más quiero, porque vos, Medellín, sos un cielo, y sabrás que eres tú la preferida, donde quiero pasar toda mi vida. Sus hombres son de brío y sus mujeres son bellas, y tan puro es el aire como lo es el cristal, y tanto yo te quiero que por eso mi estrella en este mismo cielo por siempre ha de alumbrar. Por eso en esta noche te canto con el alma, por eso tengo el pecho henchido de emoción, pues cuando estuve lejos no pude tener calma, y hoy que estamos juntitos te doy mi corazón. Medellín es un cielo